Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Me da mucho gusto recibirlos. Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, constitución de empresas. Y para ello está con nosotros el notario Alejandro Carballo, titular de la Notaría 111, y el notario Felipe Carrasco, titular de la Notaría 185. Y bienvenidos, muchas gracias Muchas por estar gracias. con Muchas nosotros. gracias. Y para poner un poco de contexto, les informamos que de acuerdo con la Secretaría de Economía, en México, las pymes, incluyendo las microempresas, constituyen el 90% de las empresas y el 42% del empleo y contribuyen con un 23% del PIB. Nada más para que vea el público la importancia de lo que son los negocios, los pequeños negocios. Y para comenzar, pues, vámonos desde el principio. ¿Por qué es importante constituir mi empresa? Antes que nada, muchísimas gracias por la recepción, por la bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este espacio. La importancia de la constitución de una empresa, que llamémosle persona moral o una sociedad, es precisamente o radica precisamente de entrada en una distinción patrimonial, Citlali. Es decir, si yo incursiono en algún negocio, pongo en riesgo mi patrimonio. Si por algo me asocio, por ejemplo, con mi colega Felipe Carrasco, y los dos queremos poner un negocio, pensando que no somos notarios porque tenemos ciertas incompatibilidades con esa función, podríamos poner, vamos a poner un ejemplo, una papelería entre los dos y queremos echar a andar el negocio. Si por algo no sale bien ese negocio, estaríamos arriesgando nuestro patrimonio personal, lo que trabajamos durante tantos años. Si constituimos una sociedad, la sociedad es una persona distinta de nosotros. Va a responder con su patrimonio y en su caso, los socios, dependiendo del tipo social, vamos a responder únicamente por el monto de nuestras aportaciones. Yo diría que la primera nota relevante o importante de por qué constituirse como empresa es precisamente esa, para diferenciar patrimonios entre el negocio y nuestra casa. Podemos decir que legalizarlo, si me permite el término, nos asegura que cuando si se llegase a presentar una situación de este tipo, nosotros dejaríamos como un testimonio, sí, un testimonio de lo que... Así es, justamente esta ventaja de poder hacer es la constitución de una nueva sociedad, de esta nueva persona. Y al momento en el que nosotros, como bien lo mencionaba el notario Carballo, al hacer esta unión y esta combinación de recursos y de esfuerzos, al otorgarse ante un notario y ante este notario que tiene esta característica de ser un fedatario, la primera gran ventaja que vamos a tener es que vamos a estar asesorados perfectamente bien dependiendo de las necesidades que vamos a tener. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acercar estos prestatarios de estas personas con ciertas pues, inquietudes de poner esta negociación y nos van a decir, yo quiero A, yo quiero B, y justamente esto va a quedar plasmado en este documento, en ese documento que es la escritura constitutiva de nuestra sociedad. Y al estar otorgado ante un fedatario, ante un notario, se da fe y hace prueba plena de este acuerdo que sucedió ante el notario. Entonces esto va a probar de que esto sucedió. Y el día de mañana, de entrada, si llegara a haber algún conflicto, ya sea entre los propios socios, que llega a haber, siempre llega a haber en relaciones humanas, o justamente llega a haber algún tipo de que el negocio pues no le fue tan bien como digamos, pues queda claro que esos fueron los recursos que fueron destinados a la sociedad. Entonces ya va a haber esa separación del patrimonio y ya no va a haber ese problema de que el día de mañana, pues a la papelería que ponía como ejemplo Alejandro, pues si falló, pues ya no van a irse a reclamar esos acreedores de la papelería a la casa de uno de los socios, ¿no? Ya quedó claro que el negocio estaba afectado ese patrimonio nada más. Bueno, y aquí, ¿cómo apoya? Hemos dicho en varios programas que los notarios apoyan, orientan y guían, ¿no? Este es el papel fundamental de los notariados a estas pequeñas constituciones. Sí, la realidad es que además de poder orientar y dar una asesoría puntual, nosotros estamos encargados de redactar el instrumento, ¿no?
Es decir, por definición de ley, nosotros recibimos la voluntad de las personas, la interpretamos y le damos forma legal, de tal suerte que, como con muchos actos que se otorgan ante notario, y quiero decir actos, que no algunos otros, por ejemplo, protocolizaciones de actas, que vamos a llegar a eso después, en este caso en específico, nosotros hacemos una escritura a la medida, de conformidad con las necesidades. Y la principal función del notario es esa, la de asesoría y también la de redacción. Nosotros redactamos, damos la asesoría y de esa forma aseguramos la eficacia del negocio. No estoy diciendo que es su éxito, ojalá que también, pero nada más la eficacia de que lo que están pactando precisamente va a surtir los efectos que ellos desean. En algunas otras épocas, antes del 92, también se recurría a la figura del juez. Uno iba con un notario, bueno, con sus socios, iba con un notario, preparaban los estatutos, la escritura constitutiva, y se tenía que enviar a un juzgado precisamente para que el juez analizara la viabilidad, que no fuera contraria a derecho y pudiera tener acceso a ese instrumento al registro público de comercio. La realidad es que hoy en día es un proceso mucho más ágil, ya nos delegan esta responsabilidad, que la realidad es que siempre la tuvimos. Yo no estoy enterado de que hubiéramos tenido problemas con jueces, pero actualmente nosotros calificamos nuestro trabajo, por así decirlo, porque sabemos, y también las autoridades legislativas saben, la calidad que tenemos en la Ciudad de México para poder llevar a cabo estos actos. De tal suerte que actualmente se constituye ante notario y el notario mismo es el que a través de un sistema electrónico inscribe para darle publicidad y ciertos efectos a la persona moral en el registro público de comercio. ¿Esto por qué? Atendiendo justamente a las necesidades de contratación, a las necesidades de eficacia que actualmente pues, nos han alcanzado. Aquí me surge una pregunta, porque por lo regular alguien que quiere empezar un negocio va con un contador, pero es idóneo mejor ir con un notario para empezar, porque ustedes van a guiarlo por este camino de todo lo que tiene que hacer ante la autoridad. Definitivamente, definitivamente es lo idóneo. Le voy a decir por qué. Los contadores, evidentemente, en su, vaya, expertise, pueden dar asesoría en materia fiscal, de qué es lo que te conviene para efectos fiscales. Oye, para atrás del efecto fiscal, diría un muy querido maestro mío, ponen a los bueyes atrás de las carretas, ¿no? Atrás de ese efecto fiscal vienen efectos civiles, vienen incluso efectos personales, ¿no? Es decir, el notario va a dar la asesoría de qué es lo que necesitas y nosotros te vamos a proporcionar una serie de opciones explicadas, con todo detenimiento, para que tú y tus socios se sientan cómodos con lo que vamos a otorgar. Lo fiscal, desde luego que es importante y también damos una asesoría al respecto. En ese momento ya pueden acercarse al contador. Yo ya sé lo que quiero. Ahora sí, dime cómo vamos a tributar, qué responsabilidades vamos a tener frente pues, a las autoridades fiscales. Y es muy difícil iniciar un negocio. No, realmente es algo bastante sencillo. A ver, históricamente ha habido muchas modificaciones en cuanto a cómo ha ido evolucionando este tema. Antes siempre se ha requerido un permiso o una autorización para poder pedir el nombre, cómo se va a llamar nuestra nueva empresa, nuestra nueva sociedad. Antes la pedíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente a la Secretaría de Economía. Este permiso también ha evolucionado, como todos los trámites administrativos, que antes pues era llegar y a pedirlo a una ventanilla. Antes se tardaba pues 15 días a lo mejor en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego ha ido evolucionando a un sistema electrónico para poder obtener esa autorización. Actualmente es un sistema electrónico que implementó la Secretaría de Economía y ellos van a ser los que nos van a autorizar los nombres. Los tiempos de respuesta se han ido modificando. Hubo épocas mucho más, a lo mejor, más ágiles. A lo mejor hubo unas épocas que a lo mejor en un día estaban. De repente, por la carga de trabajo de la administración, se va a lo mejor a 3 días. Una semana, vamos a pensar que ha ido variando a lo largo del tiempo. Eso es por lo que respecta a los trámites administrativos que vamos a requerir para poder constituir una nueva sociedad. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir datos personales de los nuevos socios. Vamos a requerir, por ejemplo, su nombre,
su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación, su domicilio, ¿sí? Después de asesorarlos justamente en esta plática que mencionaba Alejandro, pues bueno, además, qué tipo de sociedad, el objeto y demás. Documentación, ¿qué vamos a necesitar de ellos? Vamos a necesitar una identificación vigente. Eso es importantísimo. De entrada, ¿por qué? Porque nuestra propia ley del notariado, una de las funciones fundamentales es identificar a las partes que acuden ante nosotros. Y además, ya también no hay que dejar pasar que toda esta creación de sociedades tiene un marco regulatorio muy importante en materia de prevención del lavado de dinero. Ese es un trabajo fundamental del notariado, ¿no? Que somos un filtro para este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a necesitar una identificación que sea vigente, forzosamente también en términos de la ley conocida antilavado. ¿Qué vamos a necesitar? Un comprobante de domicilio. Hay un listado de requisitos de cuáles son los comprobantes de domicilio válidos que establece la ley. Vamos a necesitar una constancia de situación fiscal, que esa, pues bueno, ya prácticamente actualmente nos la piden para todo. La misma autoridad fiscal nos la va a proporcionar. Y básicamente por lo que es el negocio y la constitución de la sociedad es lo que vamos a necesitar. También en los últimos años hubo una reforma profunda también en materia, si no fue en materia de lavado de dinero, es en materia fiscal, que ahora necesitamos obtener quién es el beneficiario controlador de las sociedades, ¿no? ¿Quién es finalmente esa persona que va a tener ese beneficio? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a obtener el goce, el disfrute de esa sociedad? Entonces, ahí ya solamente no vamos a tener que quedarnos en el socio, vamos a tener que ahondar un poquito más, vamos a tener que pedir un poquito más de documentación y vamos a tener que llegar a el esposo, la esposa, el concubino, la concubina, y vamos a tener que pedir también este tipo de documentación de estas personas. ¿Por qué? Pues porque al final del día es una obligación que nos impone la propia ley, y en dado caso esta información solamente será proporcionada a la autoridad fiscal si así no lo requiere. Pero entonces realmente, si ven, es información muy sencilla, muy ágil, que todos podríamos llegar a obtener. No es ahí pedirles cosas raras ni nada, realmente es prácticamente la documentación que todos vamos a necesitar. En nuestra misma constancia de situación fiscal, pues vamos a tener nuestro domicilio fiscal, vamos a tener nuestro CURP, vamos a tener nuestro RFC. Entonces, básicamente con esa información y documentación podríamos estar constituyendo nuestra sociedad. ¿Por qué no es recomendable que la persona vaya en solitario a hacer todo este tipo de trámites? Porque, a ver, para que exista como regla general una sociedad, tiene que haber socios. Si bien existe un tipo societario, que ya profundizaremos un poco más adelante, en el cual no se requiere dos socios, simplemente va a haber sociedades unipersonales, pues bueno, la parte de la asesoría que nosotros vamos a dar es justamente en ese sentido. Oye, que nos digan cuál es su voluntad, qué es lo que quieren llegar con esta sociedad, ¿no? Imagínese que usted llega y me dice, bueno, yo voy a querer constituir una sociedad en lo que yo tenga el 99%, yo soy la administradora, yo tenga todos los poderes, y el día que lleguen a firmar, su socia me dice, no, es que pues, queríamos que fuéramos el 50%, queríamos dedicarnos a otra cosa. Bueno, justamente, independientemente de que los asesoramos, también nosotros, pues, llegamos a poner, podemos asesorarlos a ponerse de acuerdo, a poderlos, a llegar a acuerdos para poder lograr un punto de, pues, cómo van a poder ejercer estos poderes, quién va a representar a la sociedad. Entonces es importante que esta asesoría, que es una de las funciones principales del notariado, se brinde a todas las partes interesadas en el negocio. ¿Y es caro hacer esto? La realidad es que, digo, no me gustaba hablar de términos económicos. En lo personal, no me parece que sea un trámite caro. Me parece más caro el costo de no hacerlo, ¿no? Al final del día, dentro de la cotización que los notarios brindamos, digo, primeramente hay que considerar que existe un arancel que está publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, año con año se publica y ahí están los costos de honorarios. Sin embargo, también existen costos o gastos que tiene que erogar en determinado momento los socios o accionistas para poder pagar derechos de registro público. Hay que pagar una cuota al registro público. Eh, Me parece que no es un trámite costoso. Vuelvo a lo mismo, el costo de no hacerlo pudiera ser mucho mayor al comprometer nuestro patrimonio.
Y lo que decía el notario Felipe Carrasco es muy importante. Es un trámite sencillo. Puede ser tan sencillo o tan complejo como lo requieran los accionistas. Las sociedades no están destinadas para grandes corporaciones, no están destinadas para gente con muchos recursos. Las sociedades pueden ser tan sencillas o tan complejas. Va a haber sociedades con dos accionistas que vamos a llamarles emprendedores, que quieran emprender un negocio y pueden tener una serie de acuerdos muy sencillos. O puede haber sociedades muy complejas con sociedades extranjeras como accionistas, mexicanas, que sean estas llamadas vehículos con propósitos únicos para adquirir un inmueble, es decir, tan sencillo o tan complejo como lo requiere el cliente. Y el costo de honorarios, pues realmente va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, es una forma de acceder a esta, no le quisiera decir formalidad, pero vamos a llamarle acceder a esta mejor vía para poder llevar a cabo un negocio, una empresa, para poder constituirse como verdaderos emprendedores con todas las responsabilidades, obligaciones, pero también derechos que van a estar precisamente en sus estatutos, los estatutos sociales de la sociedad, que no son otra cosa que las reglas de funcionamiento y organización internos. Y eso es donde vamos a poner y prestar especial atención los notarios al momento de recibir la voluntad de las personas. En palabras muy coloquiales, podría ser que es un testamento o un contrato, más como un contrato. Técnicamente es un contrato social, digo, ha sido discutido por la doctrina, pero no estamos aquí para hablar de doctrina, ha sido discutido si es contrato o no, me gustaría yo concebirlo realmente como un contrato, ¿no? Es un pacto social, llamémosle así, en donde desde el principio están las reglas claras, y si tú fallas aquí, pasa esto, y tú tienes que asistir a la asamblea, que ahorita podríamos platicar también de los órganos, a la asamblea para poder deliberar, para poder tomar decisiones, y en donde la repartición de las utilidades, de los dividendos más bien, van a hacerse de esta u otra forma. De tal suerte que efectivamente me parece que sí pudiera concebirse como un contrato, como un pacto, para poder llevar a cabo la negociación con la mayor transparencia posible. Un contrato donde esté establecida toda y cómo va a operar pues podríamos decirle ahorita negocio, si me lo permiten, Claro. este negocio, ¿no? Correcto. Quisiera volver un poquito porque empezó a tocar el tema de las personas morales. Ujú. ¿Por qué es importante esta figura? A ver, la principal característica de una persona moral es que tiene ciertos atributos distintos a los miembros que crean a esta persona. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo el de la papelería, ¿no? El licenciado Carballo y yo vamos a poner esta papelería. Bueno, de entrada, el licenciado es Alejandro Carballo Carrillo. Yo soy Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho. Tenemos un nombre cada quien distinto. La papelería, primera cosa, va a tener un nombre distinto. Esta nueva persona va a tener, pues, papelería Patito, vamos a ponerla, ¿no? De entrada, otra característica y una característica de estos atributos que tiene cada una de las personas, pues, es el patrimonio, como les decíamos. Oigan, pues yo puedo tener en mi cartera tanto dinero, el notario Carballo puede tener tanto dinero, su casa, sus cuentas, X, Y, Z. Bueno, va a ser distinto totalmente el patrimonio que tenga esta nueva persona moral, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es importantísimo porque acuérdense que nosotros tenemos que responder de nuestras obligaciones, ¿con qué? Con nuestro patrimonio. Entonces vamos a pensar desde, oigan, la sociedad va muy bien, el negocio va muy bien, hubo un despido, hubo un problema con un trabajador. Bueno, ¿quién va a responder de quién era el empleado? Pues de la sociedad. Entonces va a responder, como términos generales, el patrimonio de la sociedad. Oigan, hubo una demanda de un cliente. Van a responder justamente con el patrimonio. Son dos personas totalmente distintas. Y así vamos a ir viendo que cada uno de estos atributos son distintos a los miembros de esa persona moral. Esa es la característica fundamental de ser una sociedad, que es una persona moral con estos atributos distintos a las de sus miembros. Ya nos hablaron de los requisitos más básicos para constituir, pero se necesitan otros más requisitos más elaborados, más Bueno, para esto.
Más de requisitos administrativos o datos personales o documentación, sí me gustaría hacer una precisión en precisamente detenerme un poco en el tema del beneficiario controlador que mencionaba mi querido colega Felipe Carrasco. ¿Por qué? Porque esta confusión de patrimonios no me gustaría que se viera como un, bueno, entonces, si va a responder la persona moral, pues que la persona moral sea la que se porte mal. Precisamente dentro de la prevención para estos efectos existe la regulación de la identificación del beneficiario controlador, de tal suerte que este tema de las sociedades que están catalogadas y que conocemos todos como las factureras, pues no se constituyen realmente en su mayoría ante notario. Existen muchos otros vehículos. ¿Por qué? Porque el notario tiene la obligación de hacer estas identificaciones del beneficiario controlador. Tenemos un control vasto respecto a esta figura. Probablemente ahí es donde pidamos más requisitos, pero como decía mi colega, pues son requisitos muy básicos, son requisitos que muchas personas, cualquier persona medianamente ordenada, tienen un folder en su casa, ¿no? Hay que si tu CURP, pues ahí viene, metes internet, y le pones CURP en un buscador y automáticamente la podemos descargar. También hay que reconocer el arduo trabajo y excelente servicio que brinda el SAT a través de sus plataformas. Para la generación de la constancia y situación fiscal es muy sencillo. Los requisitos administrativos y personales tal vez me parece que no más. Lo que sí sería importante será acercarse con el notario para poder dialogar respecto al contenido estatutario, el contenido obligacional de esa constitución, de esa escritura constitutiva. Y ahí más que requisitos, sería una serie de cuestionamientos de a qué se van a dedicar, para ver qué tipo social les va a acomodar más, qué tipo de responsabilidad quieren tener los socios o accionistas, qué tipo de convenios o tratos quieren tener entre ustedes, quieren tener una apertura a la inversión, que eso es importantísimo. Una persona con una negociación mercantil, vamos a llamarle un negocio unipersonal, que no está constituida como persona moral, pudiera llevar a cabo sus actividades. Pero aquí la finalidad justamente es la promoción y es esto, promover una cultura, más allá de formalidad, una cultura de inversión para poder generar empleos, para poder, vaya, aportar un poco a nuestro país en esta generación de empleos y de recursos, ¿no? Y esa invitación no se puede hacer de, oye, te invito, compadre, y vente aquí a hacer, no, o sea, sí se puede hacer de esa forma informal, pero la forma idónea para invitar a inversionistas, incluso ajenos, ese negocio me gustó, vamos a meterle una cantidad de dinero para que me regresen otra, ¿no? A través de una persona moral, ¿no? Es un vehículo idóneo para atraer inversión. Ahora que estamos hablando de iniciar negocios, el comercio por redes entra a todas estas de la Constitución. Desde luego que entra a la constitución de empresas. Una cosa es vamos a poner en estas plataformas que hay caras y hay libros, no sé si se pueda decir, en estas plataformas pues existen ahí la posibilidad de subir, oye, yo vendo mi tele. Ese es un acto de comercio meramente incidental, porque yo me dedico a cosas totalmente distintas. Si yo quisiera vender teles a través de esta plataforma, pues sería muy complejo, ¿no? Es decir, ahí ya no estamos hablando de comercio. Cuando estamos hablando de comercio es, bueno, estas otras plataformas que se dedican exclusivamente al comercio, bueno, esas plataformas están constituidas como personas morales y muchos de los proveedores que más bien que les dan sus productos para colocarlos, también son personas morales. Es un negocio al final del día. Lo puede hacer una persona física, sí. Ahí es donde viene la nota distintiva, es en si tenemos a más de una persona queriendo hacer lo mismo y llegar a un objetivo común, aportando recursos. Entonces, pues vaya, si decían por ahí, ¿no? Si huele a catsup, sabe a catsup y sabe cómo, pues es catsup. Vamos a hacerlo bien. ¿Quieres hacer una sociedad? ¿Quieres llegar a esto? La ley te da este vehículo idóneo. Entonces sí, atendiendo concretamente a la pregunta, sí, efectivamente, las personas morales están perfectamente relacionadas y es más, me ha tocado constituir más de una persona moral
que se dedican a tener plataformas. En mi caso fue de comercio de lentes, ¿no? Lentes de contacto. Y igual era un grupo de jóvenes que tenían esta inquietud y lo hicieron hace unos cuantos años y actualmente es un negocio exitosísimo. Son justamente emprendedores. ¿Y no nos está ganando la tecnología a lo legal? La realidad es que mencionamos hace unos momentos que en mi consideración creo que el notariado o los notarios, en donde más intervención tecnológica tenemos es en materia de constitución de sociedades. Y es precisamente, abiertamente se lo digo, es un tema de empatar a nivel internacional porque al final del día necesitamos mover la economía, generar empleos. Y es precisamente por eso que la Secretaría de Economía dispone o dispuso de esta plataforma a través de la cual nosotros solicitamos las denominaciones o incluso el propio cliente lo puede hacer con su firma electrónica avanzada, con la fiel que le dé el SAT. Puede solicitar una denominación para la constitución de una sociedad y es un trámite muy rápido. Ya obviamos la intervención judicial para el acceso al registro público. Vaya, ya obviamos la intervención material, física del registro público. Estas sociedades las inscribimos, prácticamente podríamos inscribirlas el mismo día en que les están firmando. Ese mismo día pudieran estar inscritas en el registro público porque es algo que la Secretaría de Economía se ha preocupado justamente por acelerar la forma de creación de empresas. Existe este otro tipo social, que ya lo platicamos, unipersonal, que es la llamada SAS, ¿no? Habrá personas que dicen, bueno, es que mi contador me recomendó una SAS. Yo le diría, bueno, problemas prácticos de las SAS. No quiero descalificar, al final del día es un vehículo bastante bueno. El primero que yo lo veo en protección a terceros es que no existe esta identificación en materia antilavado y tampoco la identificación de un beneficiario controlador fiscal de entrada. Si yo fuera a contratar con una persona que tiene una SAS, no es que me lo pensara dos veces, pero me sentiría más cómodo con una persona que constituyó su empresa o su sociedad con un notario, porque tiene mayor control. Segundo, esta empresa, si bien es cierto se hace a través de medios remotos y también prácticamente queda de inmediato, pues vamos a agregarle un par de días, no pasa absolutamente nada. En esa bueno, ni siquiera es una escritura, en esa constitución, en ese contrato, vamos a llamarle, y contrato entre comillas porque no hay otra persona, es uno solito, ¿no? En ese documento no podemos otorgar poderes. Oye, lo que pasa es que yo quiero, porque tal vez me tenga que salir y me vaya de viaje y quiero que se quede tal persona encargada. Pues no puedes, no se puede. Eso tiene que hacerlo un notario, solamente un notario. Entonces, ya le quitamos también operatividad a la sociedad. Si uno no está para hacerle frente a un negocio por cualquier motivo, ya se perdió. Y la última, ojalá que el que constituya la SAS tenga ingresos superiores a 7,049,000 y tantos pesos, que es el monto actual en 2024. Si tiene ingresos mayores a eso en un año, se tiene que transformar a una sociedad anónima y esa transformación la tienen que hacer ante notario. Entonces, me parece que el vehículo idóneo, más allá de la sociedad, es acudir con un notario para asesorarse. Probablemente, y en lo personal, que no me linchen los colegas, pero en lo personal hay ocasiones que le digo, bueno, ¿estás tú solito? Sí. ¿No vas a otorgar poderes? No. ¿Vas a tener ingresos mayores a 7 millones? No. Oye, pues en vez de que me traigas a tu mamá a decir que va a ser tu socia, pues probablemente sea mejor que hagas una SAS. Una de 100. O sea, la realidad es que los negocios no funcionan así, pero sí es importante que también conozcan esta figura y las limitaciones. Bueno, pues tenemos que hacer un corte. No se vaya porque estamos hablando de constitución de empresas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Letras Notariales. Nos acompañan el notario Alejandro Carballo, titular de la Notaría 111, y el notario Felipe Carrasco, titular de la Notaría 185. Y pues continuando con el tema,
¿Nos podría profundizar qué tipo de sociedades podemos llegar a constituir? Por supuesto. Dentro de la parte de la asesoría que justamente es fundamental en la función notarial, y volviendo nada más a este tema un poquito de la cuestión de la tecnología, pues justamente es lo que nunca vamos a poder llegar a suplir al hacerlo, que lo podemos hacer por internet, estas SaaS, nunca vamos a tener a un profesional del derecho que te pueda llegar a decir, asesorarte directamente qué tipo de sociedades es la que vas a necesitar, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder tener una gama muy amplia de sociedades. Vamos a poder tener, habría que distinguir a qué te quieres dedicar. Si te vas a querer dedicar a cuestiones comerciales, o a lo mejor te vas a tener que dedicar o quieres dedicarte simplemente a la prestación de servicios. Y aquí ya vamos a tener dos grandes, una rama muy grande que se va a dividir en dos: las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Las sociedades civiles son personas morales que no van, que si bien es cierto van a tener un fin de lucro, sí vamos a poder lucrar, ¿sí? Pero no se van a poder dedicar a actos de comercio. Entonces, pues el típico despacho de abogados, de contadores, ¿sí? Alguna prestación de servicio de las que queramos, eso es idóneo para poder constituir a través de una sociedad civil. Y prácticamente los requisitos van a ser exactamente los mismos. Entonces, pero sí tienen una restricción: no pueden comercializar, no pueden dedicarse a actos de comercio. La ley nos marca una serie de actos específicos que son clasificados como de comercio. Digo, no los aburriríamos ahorita con decirles todo este listado, pero esos no los vamos a poder dedicar. Y justamente ahí va a estar la asesoría del notario. Oye, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero dedicarme a tal. Bueno, a lo mejor dedícate simplemente a una sociedad civil y con esto podrías prestar sin ningún problema los servicios. Del otro lado tenemos a las sociedades que sí se dedican a comercializar, que sí hacen actos de comercio, y tenemos una gama que tenemos una ley que regula, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta Ley General de Sociedades Mercantiles regula una serie de sociedades. Hay algunas que prácticamente ya las tenemos en desuso. Prácticamente, si ustedes buscan a la sociedad en nombre colectivo, a la sociedad en comandita, a la sociedad comandita por acciones, no van a encontrar prácticamente a ninguna. En la realidad, puedo decir práctica, yo en mi vida profesional, algún tipo de sociedad de estas creo que he constituido una o dos a lo mucho. Pero, ¿cuáles son las sociedades que más vamos a encontrar de las sociedades mercantiles? La típica sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las dos prácticamente que vamos a ocupar. ¿Qué características tienen estas dos? Primero, las sociedades anónimas están conformadas por accionistas. Estos accionistas tienen el carácter de accionistas porque tienen sus acciones. Las acciones va a ser un papelito, un título de crédito que te va a acreditar justamente como acciones, y la responsabilidad que vamos a tener hacia terceros justamente va a estar solamente limitada a las aportaciones que nosotros hacíamos. ¿Cómo va a estar conformada en cuanto a socios? Debe haber por lo menos dos. Como bien lo mencionábamos en el apartado anterior, ha habido una evolución en cuanto a la facilidad para poder ir constituyendo a las sociedades. Antes necesitábamos, antes de 1992, de junio de 1992, necesitábamos 5 socios. Entonces, ¿qué se prestaba mucho? Que llegabas y le decías, híjole, subía a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, porque pues, necesitamos ese número de socios. Teníamos un mínimo de capital social, que ha habido modificaciones a lo largo de los últimos años. Antes teníamos capitales mucho más amplios, ahora ya no tenemos ningún capital mínimo. No podemos nosotros llegar a invertir cada quien cantidades iniciales que ya no tendríamos que estar aportando. Antes eran 50,000 pesos, ya no tenemos estas restricciones. Esta debe tener una duración que al día de hoy puede llegar a ser indefinida, ya no tenemos que ponerle un número. Y aquí principalmente vamos a ver qué órganos son los que van a operar en esta sociedad anónima. La primera, que es el órgano supremo, que es la Asamblea de Accionistas. Aquí, ¿qué decisiones se van a tomar? Pues las decisiones más relevantes de la empresa, como es, en primer lugar,
oye, ¿quién la va a administrar? ¿No? Eso es algo muy, muy importante. ¿Quién va a ir llevando el negocio día a día? Segundo, va a ser, oye, ¿quién va a nombrar otro de los órganos que ahorita platicaremos, que es el comisario? Ese comisario va a estar vigilando que el administrador haga un desempeño correcto, ¿no? Segundo, ¿quién va a estar aprobando? Esta asamblea va a también revisar anualmente que las cuentas que haga el administrador, los estados financieros, ¿sí?, los resultados, pues estén correctos. Entonces hay una obligación de celebrar durante los 4 primeros meses del ejercicio social una asamblea que se llaman ordinarias para poder revisar todos estos números, ¿no? Entonces básicamente estos serían los puntos más importantes en el día a día de la sociedad. Y también va a haber un tipo de asambleas que van a ser extraordinarias, que no están vinculadas, pero son decisiones sumamente relevantes, como es, oye, pues vamos a disolver la sociedad. Oye, nos vamos a fusionar con otra sociedad. Oye, resulta que tenemos que inyectarle más dinero a la sociedad, vamos a aumentar el capital, y esto tiene repercusiones muy importantes. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros 3 seamos socios de una sociedad y en algún momento digan, nosotros estamos 3 partes iguales. Oye, vamos a aumentar el capital. Pues resulta que ustedes 2 sí le quieren entrar y yo no le puedo entrar, pues van a disminuir mi participación. Entonces todas estas decisiones se toman en la asamblea de accionistas, que en este caso sería extraordinaria. Ese es el órgano principal del órgano supremo de la sociedad de la sociedad anónima. Vamos a tener a un administrador o a un consejo de administración. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues estos van a ser los que justamente van a estar revisando el día a día de la sociedad, van a ser los que van a firmar los contratos, van a ser los que van a poder abrir las cuentas de banco, ¿sí? Son los representantes de la sociedad. Y como les mencionaba, un comisario de la sociedad, que va a estar el que va a vigilar el desempeño. Una característica fundamental de la sociedad anónima es que como ese capital que yo estoy pagando está representado por acciones, las acciones están hechas para circular. ¿Qué quiere decir? Para que se puedan transmitir de uno a otro prácticamente sin limitación alguna. Entonces, poniendo el ejemplo en el que nosotros 3 seamos accionistas, yo el día de mañana, sin ningún problema, puedo voltearme y decir, oye, como yo tengo un papelito que se llama acciones, que me acredita como accionista, ¿sí?, yo puedo el día de mañana vendérselo a otro, endosarle como endosamos un cheque, y con eso le estoy transmitiendo mi calidad de accionista a otro. No necesitamos, por regla general, podríamos pactarlo en los estatutos algún tipo de restricción, pero por regla general no voy a necesitar que ustedes estén de acuerdo. Entonces, ¿qué está hecho? Pues para una sociedad que sea un poco más dinámica, que puedan estar entrando, que puedan estar saliendo accionistas, y que en teoría no sería tan importante quién es mi socio, quién es mi accionista, ¿sí?, quién es mi coaccionista, sino es una sociedad lo más importante es que de capitales, quién está entrándole con el dinero, ¿no? Entonces es una de las características fundamentales y que va a tener una diferencia fundamental con las sociedades de responsabilidad limitada, que ahí sí tenemos una sociedad que, si bien también por su objeto va a ser una sociedad mercantil, va a ser una sociedad más tendiente a ser una sociedad que, si bien importa el capital, también saber quién es mi socio, quién está al lado mío. ¿Por qué? De entrada, no podemos tener más de 50 socios en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Ahí entonces la podemos restringir un poco más. Segundo, los órganos, no es una sociedad tan compleja, porque, por ejemplo, no es obligatorio que tenga un órgano de vigilancia. Puede tenerlo o no puede tenerlo. Entonces, muchas veces llega la gente, en el colectivo, la gente muchas veces cuando uno quiere dice, yo quiero una sociedad anónima. Les digo, oye, ¿quién va a ser tu comisario? Y creo que no sé si te ha pasado, creo que seguramente sí, claro. Le hablan a su amigo, oye, ¿quieres ser el comisario de mi sociedad? No, espérate, es una responsabilidad muy grande ser comisario y tiene unas facultades enormes. Entonces ahí justamente, pues decirle, y si no tienes a alguien que va a estar vigilando realmente, pues mejor sea idóneo que no tengas un gobierno corporativo tan robusto, tan complejo, con más órganos, y a lo mejor te queda mejor una sociedad de responsabilidad limitada. Y otra característica fundamental de la sociedad de responsabilidad limitada es que sí,
para poder yo transmitirle justamente a un tercero, ¿sí? Ahí sí se necesita que los demás socios puedan admitirlo, o sea, se necesita el consentimiento, la autorización de los socios. Los demás socios tienen este famoso derecho del tanto de, oye, si se lo vas a transmitir a un tercero, primero nos lo ofreces a nosotros, cosa que por ejemplo en la sociedad anónima, si no se pacta, no lo tenemos. Entonces es una sociedad muchísimo más cuidada, a lo mejor mucho más sencilla en cuanto a su gobierno corporativo que la sociedad anónima en general. ¿Y esto decías que no hay un mínimo de socios? ¿O sí ya hay En la sociedad responsable limitada por lo menos tenemos que haber 2 socios y un máximo de 50. No podemos tener más de 50. Porque me sonaba como a las grandísimas empresas, pero pueden ser con este tipo de características. Claro, por supuesto. O sea, muchas empresas muy, muy grandes tienen, están ya sea en sociedad anónima o en sociedad responsable limitada. Ya sería profundizar mucho. Si ustedes ven las muchas empresas de inversión extranjera, sobre todo americanas, están conformadas bajo un modelo de sociedad responsable limitada. Es por una cuestión ahí de lo que era el Tratado de Libre Comercio con el TEMEC actualmente, por un tema de equivalencia a un tipo social, que serían las LLCs americanas, ¿no? Por un beneficio ahí de un tema fiscal, pero aquí no importa el tamaño de la empresa, la única restricción que tendríamos es que en una SDRL máximo 50 socios, es lo que podríamos llegar a tener. Bien. Es mucha información. Mucha información. Sí, mucha información que me está llegando, pero bueno, volvamos un poquito a otro tema. ¿Qué convenios existen actualmente para impulsar a los emprendedores? Bueno, la realidad es que existen tanto beneficios fiscales o reducciones fiscales, beneficios administrativos. Propiamente el Colegio de Notarios, a través del arancel, sí establece reducciones de costos para el otorgamiento de poderes a las pymes, ¿no? Entonces, de cierta forma estamos tratando de facilitar el correcto funcionamiento, porque lo que platicamos hace unos momentos, ¿no? El correcto funcionamiento depende de las manos que puedan llegar a ocuparse para poder atender los negocios, muchas veces contractuales, y eso no lo pueden realizar sin poderes. Entonces, sensibles de esta situación, precisamente el propio arancel del Colegio de Notarios establece reducciones en el otorgamiento de poderes para que puedan hacer este trámite más sencillo, ¿no? De igual forma, la mayor parte de... no quisiera decir la mayor parte, más bien siempre, por lo menos en mi experiencia y de los colegas que yo conozco, las asesorías que brindamos en nuestras notarías son gratuitas. Y si una persona tiene complejidad en desplazarse, no conoce, le da pena, lo que sea, también existe asesoría gratuita del Colegio de Notarios. Todos los miércoles, martes, miércoles y jueves, existen asesorías que brindan notarios agremiados al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, puros notarios de la Ciudad de México, con esta preparación y esta experiencia suficiente, gratis. Entonces, cualquier persona puede marcar al Colegio de Notarios y pedir una asesoría, y esa asesoría puede ir desde un tema sucesorio, ¿no? O como ahorita. Oiga, licenciado, necesito ver, tengo varios socios, queremos hacer un negocio, ¿qué nos recomienda? La asesoría es abierta. Entonces, me parece que el fomento al comercio, a la industria que podemos llegar a tener como gremio, ha sido indispensable y fundamental para el desarrollo de la economía mexicana. Si me lo permite mi colega, este tema de asesorar puede prevenir muchos problemas el día de mañana, ¿no? Yo sí me he topado con clientes que contrataron a despachos y de repente uno como notario ve los estatutos y dice, ¿quiénes son? ¿Cuántos son los? Somos 3. Oye, necesitas tantos convenios de que si uno vende el otro se sube a la venta, de que si el otro no y tú tampoco. Es una serie de complejidades, y eso justamente es porque la verdad es que muchos abogados pues, venden estos proyectos de no, te va a vender los estatutos de XYZ, la empresa más grande de México, para que los utilices, y no les sirven. Entonces, ahí es donde viene la intervención notarial, en esa asesoría. Hay que hacer las cosas tan sencillas o tan complejas como lo requiera el servicio que nos están solicitando.
tradicionalmente, no obstante, parezca lo que decías hace un momento, Citlali, es mucha información. Sí parece mucha información. Los estatutos de una sociedad pues no son 2 páginas, son unas cuantas. Pero la realidad es que la forma en la que nosotros llevamos la asesoría lo hacemos mucho más digerible para que las personas entiendan. Y entonces hasta ellos solitos, oye, pero ¿quién va a vigilar al administrador? Porque pues ahí está el comisario. Oye, es que esta empresa es, vamos a llamarle familiar, de amigos muy próximos, muy cercanos, y no queremos que se transmita a alguien, que entre un tercero, ¿no? ¿Para qué? Nos complicamos. Bueno, entonces vete por este otro tipo social de sociedad de responsabilidad limitada. O probablemente, oye, tenemos en puerto una inversión extranjera estadounidense, bueno, pues probablemente también una SDRL te sirva como un buen vehículo para esa inversión. Eso puede, para proyectos grandes. Para proyectos chicos, el de la papelería, lo mismo. Hoy vamos a tener un régimen de administración conjunta. Todo pasa por los dos. Pues ahí está su consejo de administración. ¿Quién va a ser el vigilante? Pues vamos a pensar en un tercero, porque hay restricciones. No puede ser pariente de los administradores y demás. Hay ciertas restricciones que, para no ahondar, las dejamos como que existen restricciones. Bueno, pues vamos a acordar de manera conjunta quién nos va a vigilar, ¿no? Y el día de mañana que crezcamos, eso es mucho más atractivo, lo que decíamos hace un segundo, ¿no? El hecho de ver una sociedad organizada, una sociedad operativa, ver a los accionistas serios, que se toman las cosas en serio, tan es así, que tienen una constitución y tienen todo en orden, eso atrae a la inversión, eso atrae a los contratos, eso fomenta el comercio, la seriedad, ¿no? No es lo mismo contratar pues, con 2 cuates afuera de la tiendita que contratar con una empresa constituida que te va a prestar determinados servicios o va a comercializar ciertos bienes. Entonces me parece que más allá de los convenios o no convenios, me parece que la figura del notario ahí es donde es indispensable para el fomento al debido comercio y justamente que demos confianza. A eso nos dedicamos, ¿no? La fe pública es eso, tener confianza, presumir que algo está bien hecho, presumir que algo es verdad, ¿no? Entonces, esa es la fe. Entonces, al final del día, me parece que la intervención, más allá de los convenios que llegó a suscribir el Colegio de Notarios en su momento, me parece que esa es la parte más relevante de nuestra intervención. Pues ahí tiene el consejo. Si usted tiene un negocio que está creciendo, pues qué mejor que se acerque a los notarios para que lo guíen de qué manera puede seguir creciendo y establecer las reglas claras. Siempre en un negocio establecer las reglas claras y convertirlo a la formalidad, porque la informalidad tiene sus riesgos. ¿Sobre qué nos podrían hablar de estos riesgos? Pues, a ver, uno de los riesgos, justamente si estamos en esta situación de estar mezclando o estar uniendo tanto recursos como esfuerzos, es que vamos a pensar que quien esté en algún momento, si un negocio empieza a crecer, va a tener que haber una cuenta de banco, por ejemplo, ¿no? ¿A quién se le va a depositar los recursos que se obtengan? Ni modo que los tengamos ahí ese es el primer riesgo. Imagínense que tenemos pues una negociación y estamos cobrando todo en efectivo. Pues bueno, eso es el principal riesgo. Imagínense, desapareció el dinero en efectivo. Segundo, oigan, ya lo institucionalizamos y ahora tenemos una cuenta de banco, pero está a nombre de uno de los emprendedores. Pues bueno, se corre un riesgo. Vamos a pensar que actúe de las mejores de las FES este emprendedor, pero corren muchos riesgos. Por ejemplo, imagínense que esta persona tiene un problema personal, no pagó una tarjeta de crédito con su día a día, no del negocio. Pues bueno, van a poder llegarla a cobrar con ese dinero que no era justamente que era un recurso compartido, ¿no? Claro que ahí entonces vamos a tener esa facilidad de poder subir a una cuenta de banco y vamos a poder ahí, vuelvo a lo mismo, a establecer las reglas claras de quién puede disponer, ¿no? Oye, va a haber una operación, ahí vamos a poder decir, ¿sabes qué? Para cheques de 100,000 pesos para abajo, pues cualquiera de los dos. De 200,000 pesos para arriba, ahí sí ya podemos establecer que seamos los dos juntos, o los tres, dependiendo de cuántos seamos.
Otro, imagínense, vuelvo a lo mismo, la mejor de las fes. Resulta que entra, a mí me pasó hace tiempo, con una persona que tenía 5 hijos, todos chiquitos, y querían entrar a un negocio de manera personal cada quien, como era el desarrollo inmobiliario, y querían entrar como copropietarios. Y al momento de estar en esta asesoría, les decía, oigan, a ver, eran personas conocidas, y les digo, oye, yo sé que tú tienes 4 hijos, imagínense, pónganse en esta situación, tus hijos son menores de edad, compran como copropietarios este inmueble, y resulta que el día de mañana te llega a pasar algo. Entonces te llega a pasar algo, si tú tenías los recursos en una cuenta de banco, en el caso del que le decíamos, pues bueno, ahora hay que meterse con la esposa, con los hijos, con los no sé qué tanto. Imagínense que en el negocio que tengamos hay un inmueble y ahora hay que vender el inmueble. Pues bueno, si se tiene que vender el inmueble y estaba a nombre en lo personal y no a nombre de esta empresa, híjole, vamos a tener que tener una autorización judicial, ¿no? Ese es un riesgo de no estar formalmente constituidos, ¿no? Como les mencionaba, riesgos fiscales, por supuesto, ¿no? O sea, hay una dualidad aquí. Claro que se requieren más requisitos para tener este tipo de sociedades, una contabilidad mucho más robusta, mucho más seria. Eso pues nos da a tener un orden mucho mayor al final de la historia, ¿no? Eso que nos va a traer, como les decíamos, el día de mañana tenemos que acceder a un crédito, pues bueno, vamos a tener, no siempre, prácticamente cualquier institución bancaria vamos a tener que exhibir esta documentación en la cual nos digan cómo va funcionando el día a día de nuestro negocio, ¿no? Pero al final del día también tenemos unos beneficios importantes, porque al llevar mayores controles, pues tenemos una mejor cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Si nos portamos bien, como bien mencionaba el notario Carballo, no vamos a tener ninguna repercusión en lo personal y solamente en el negocio en el que estamos teniendo, ¿no? Esas serían prácticamente, yo creo que estos riesgos de tener en esta informalidad, insisto, riesgos laborales que pudiéramos llegar a tener, y pues bueno, se traduce estos riesgos a muchísimos más beneficios para poder acceder a muchísimas otras cosas. Platicando un poquito respecto de los beneficios que pudiéramos llegar a tener también, si bien es cierto, no es un requisito que actualmente tenemos en materia fiscal dedicado solamente a las pymes, pues le podríamos decir que sí. Existe una reforma reciente, está el régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza está destinado justamente a estos emprendedores que no van a obtener ingresos arriba de 35 millones de pesos, estas personas que no forman parte, estas empresas que de entrada tienen nada más personas físicas como sus socios o accionistas, estas empresas que yo no voy a ser socios de más sociedades y que voy a tener justamente, pues soy un empresario con muchas, justamente destinado a estos emprendedores, tienen beneficios fiscales muy buenos. De entrada van a tener que, una empresa normal, una sociedad normal, si yo voy a pagar mis impuestos, voy a hacerlo conforme a mi facturación, ya se me la hayan pagado o no. Entonces uno de repente dice, híjole, le tengo facturado todo esto. Entonces, a las pymes, ¿qué beneficio tiene ese régimen simplificado de confianza? Es sobre los ingresos efectivamente cobrados. Entonces, es un gran beneficio para el régimen simplificado de confianza. Y otro es una deducción acelerada de algunas inversiones. Ustedes saben, por ejemplo, si yo como sociedad, una empresa grande, una empresa constituida bajo este régimen general, tengo que comprar un coche, una computadora, no voy a poderla deducir. Si hoy me gasté 10,000 pesos, no la voy a poder deducir los 10,000 pesos hoy. Lo voy a tener que ir deduciendo año con año. ¿Por qué? Porque es algo que me va a necesitar, lo voy a necesitar así lo establece la ley. Este régimen simplificado de confianza nos ayuda justamente a que las deducciones sean un poquito más aceleradas y nos va a ir beneficiando año con año. Entonces, es un beneficio también que tenemos. Pues ahí tiene usted los beneficios de tener todo en orden y, por supuesto, los notarios que siempre están para asesorarnos. Ahora, si usted quiere iniciar o agrandar o hacer crecer su negocio, aquí están ellos. Y pues de nuevo la invitación a seguir con nosotros en Letras Notariales. Tocaremos nuevos temas. Soy Citlali Pérez. Muchas gracias por su atención.